Hello everyone and welcome to this online lesson. Today we're going to talk about technology and phone apps concerning Unit 1. The objectives of this lesson are to talk about technology using apps vocabulary and to express quantities. For this class, you will need this week's worksheet, your student's book, and go to pages 10 and 11. Just to begin, what's your favorite app? ¿Cuál es su app favorita? For example, it could be Instagram or maybe Facebook or maybe YouTube, any other app. What's your favorite app? To answer this question, you can say my favorite app is, in my case, my favorite app is YouTube. We're going to talk about mobile apps. How many mobile apps do you have in your phone? So mobile apps are all the apps you have in your phone. Mobile apps son todas las aplicaciones que ustedes tienen en su teléfono. How many do you have? So first things first, to talk about vocabulary, about technology, we need to clarify one concept. Para comenzar, necesitamos clarificar un concepto. So look at the picture and see what difference it is between these phones. ¿Qué diferencia hay entre estos teléfonos? Phones, we have 3 phones. We have 5 cell phones, but only 1 smartphone. What's the difference between a phone and a smartphone? ¿Cuál es la diferencia entre un phone, teléfono, and a smartphone? If you pay attention to that word, smart, la palabra smart quiere decir inteligente o listo. Y se usa para hablar de todos los artefactos de nueva generación. Por ejemplo, Smart TV o Smartwatch o Smartphone, in this case. Todos los elementos de esta foto son phones, but only one is a smartphone. Talk about technology. We have different apps. Tenemos diferentes apps o aplicaciones. Applications for long. Apps es la manera de contraer la palabra applications, que es muy larga, entonces se contrae y queda en apps. For example, delivery apps. Delivery son todas las cosas que te van a dejar a tu casa o a tu hogar. For example, if we talk about food, si hablamos de comida, Uber Eats or Rappi, Globo y Pedidos Ya son delivery apps. Son apps o aplicaciones que tienes en tu teléfono con las cuales puedes pedir cosas para que te lleguen a tu casa y te entreguen directamente a tu hogar. Delivery apps. We also have learning tools. También tenemos tools, son herramientas. Learning, aprendizaje o aprender. Entonces, learning tools son todas las herramientas digitales que te permiten aprender. For example, Classroom or Word, which is a text editor. Text editor, un editor de texto, por ejemplo, Word. O un picture editor or photo editor, which is, for example, Photoshop. Photoshop is a good example of a photo editor or an image editor. Un editor de imagen, por ejemplo, Photoshop. Vocabulary to talk about technology concerning language apps. Language, lenguaje, o idioma en este caso. Entonces, aplicaciones que te enseñan un idioma o que te ayudan a aprender un idioma. For example, Babel. And also Duolingo. Duolingo is the most popular language app. ¿Tienen ustedes Duolingo en su teléfono? Los invito a poder descargar Duolingo a sus smartphones, si es que tienen, y poder practicar desde ahí su inglés. Me avisan cómo les va. Entonces, continuando con los concepts y technology concepts. Un concepto es algo un poco más grande que solamente una palabra, ¿cierto? Es una idea que se expresa en una sola palabra o en dos en este caso. Smart TV. Smart TV is a television or a TV that has many functions. Tiene muchas funciones más. Una Smart TV. For example, you can connect it to Netflix. La pueden conectar a Netflix or YouTube or any other apps or websites. Web browsers. Browsers es un buscador.
Aquí tenemos los 4 web browsers más populares, or the most popular web browsers. For example, Safari, or Google Edge, also Google Chrome, and Mozilla. Online gaming. In this case, online gaming is to play online. Son todos los juegos que uno puede jugar online. ¿Ya? Generalmente tenemos un personaje o varios personajes, pueden construir su personaje o character y ir explorando diferentes mundos virtuales. Don't forget this concept, online gaming. So listen and repeat. Smart TV, online gaming, and web browsers. Gadgets and devices. ¿Qué es un gadget o un device? Son todos los aparatos tecnológicos. Por ejemplo, un celular, un celular inteligente o un reloj inteligente, por ejemplo, una televisión inteligente, un computador. All those are gadgets. An Xbox, a PlayStation, also gadgets. For example, here we have a smartwatch. Remember the word smart? ¿Recuerda la palabra smart? Que era inteligente en este caso. Y se usa para todos estos aparatos de última tecnología. Quizá mi teléfono no es un smartwatch, pero sí es un watch, que sería reloj de pulsera. En este caso, un smartwatch, you can access to Google or you can receive email. Pueden recibir su correo y reciben notificaciones a través de su smartwatch. Apple tiene un smartwatch, por ejemplo. Laptop is the computer that you're using. That's a laptop. Smartphone, you already know this. Ya saben, smartphone, el teléfono. A tablet, or also, for example, an Xbox, or a PS4, or a PSP. Look at these different apps. Tenemos different apps, diferentes aplicaciones, and different functions. Functions son las funciones. So, for example, YouTube, it's useful to watch videos. What do you do in YouTube? You watch videos. In the case of the camera, you take pictures. In the case of the alarm or the clock, you set your alarm. In the case of Spotify, you listen to music. In the case of WhatsApp, you talk to other people or you chat with other people. In the case of the calculator, you do calculations. In the case of Google Chrome, for example, you play games or download files or connect to the internet. Now listen and repeat. Watch videos. Take pictures. Set alarms. Listen to music. Talk to other people. Do calculations. Play games. Download files. Connect to the internet. Todos estos conceptos aparecen en su guía de esta semana. Los tienen anotados ahí para que puedan buscar su traducción en español y registrarla en su cuaderno. Ahora vamos a hablar de cómo expresar cantidades. Y para esto necesito que tomen nota en su cuaderno. ¿Ya? También lo tienen en su guía de esta semana, pero necesito que lo tengan anotado ahí. Vamos a hablar primero de uncountable nouns. Nouns son todos aquellos sustantivos que son incontables. ¿Ya? Por ejemplo, ideas abstractas que no son fáciles de cuantificar o objetos también que no, es muy difícil de poner en un número exacto. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el tiempo, el dinero, como conceptos más abstractos. Tenemos el arroz como un objeto que es difícil de cuantificar y el agua también, ¿ya? Solo deben aprenderse cuáles son uncountable y cuáles son countable, ¿ya? Entonces recuerden, uncountable nouns, sustantivos incontables. Recuerden que los nouns o sustantivos son todos aquellos nombres de las cosas. For example, table or chair, computer. También son nombres de personas o de países o de animales. So, for example, how do I ask for uncountable? We ask the question, how much? Usamos la pregunta, how much? Para preguntar acerca de estos sustantivos incontables. For example, how much time do you spend on your phone?
How much time do you spend on your phone? Recuerden que spend es gastar y en inglés el tiempo se gasta de la misma manera que el dinero. Entonces yo gasto tiempo o yo gasto dinero. Se usa el mismo verbo, spend. How much time do you spend on your phone? Lean esta pregunta, busquen lo que significa y anótenla en su cuaderno. También escriban la respuesta. How much time do you spend on your phone? Next, how much money do you have in your wallet? How much money do you have in your wallet? Recuerden que el verbo have es tener y wallet es billetera. Okay? So, listen. How much time do you have in your wallet? Sorry, how much money do you have in your wallet? Easy. Y anoten esta pregunta en su cuaderno y respóndanla en inglés. In English. Siguiente pregunta. How much time do you spend studying? How much time do you spend studying? Recuerden que spend es gastar y el dinero y el tiempo se gasta en inglés. Y studying ya conocen esa palabra. How much water do you want? How much water do you want? Want es querer, cuando alguien quiere algo o desea algo. ¿Ya? How much sugar do you put in your coffee? How much sugar do you put in your coffee? What does it mean, sugar? What's the meaning of put? Busquen el significado de esta pregunta, anótela en su cuaderno y respóndanla con su propia información. Ahora, ¿qué tienen en común estas 5 palabras? Que los 5 son uncountable nouns. Los 5 son sustantivos incontables. Por ejemplo, time, money, water y sugar. En este caso está repetido time. Pero esos 4 conceptos son sustantivos incontables, porque es muy difícil ponerlos en un número específico, ¿ya? En el caso del agua, uno podría contar el contenedor, por ejemplo, una botella de agua, un vaso de agua, o también por volumen, un litro de agua, etc. Pero el agua como concepto es incontable. ¿Ya? A question for you, una pregunta para ustedes. How much time do you spend on the internet? And we have 4 choices. Tenemos 4 alternativas. 4 alternatives. A lot, a little, so a lot, a little, too much, or not enough. Busquen el significado de estos 4 conceptos y respondan esta pregunta en su cuaderno. How much time do you spend on the internet? A lot, a little, too much, or not enough. Now listen and repeat. A lot, a little, too much, not enough. Y pueden responder de esta manera que aparece allá abajo. I spend on the internet. In my case, I spend a lot of time on the internet. I spend a lot of time on the internet. No se olviden de poner time o lo que van a responder en la oración, ¿ya? No solamente pongan a lot o a little, sino que a lot of time o a little time. Pueden poner también sus respuestas abajo en los comentarios. Countable nouns, sustantivos contables, son todos aquellos sustantivos que son fáciles de contar. Por ejemplo, son ideas muy concretas o también objetos que se pueden poner fácilmente en números, ¿ya? Son aquellos objetos que uno los ve y puede identificar inmediatamente cuántos son, ¿ya? Por ejemplo, apps or devices, ya sabemos lo que significan estas 2 palabras, apps y devices. Apples, tables, etc. Pencils or phones or guitars or chairs, todos esos son countable nouns. What's the question for countable nouns? How many? Vamos a usar la pregunta how many para preguntar acerca de cuántos o cuántas, ¿ok? Cuántos objetos, cuántas personas, ¿ok? Y dependiendo el resto de la oración vamos a ver qué significa. For example, how many cousins do you have? How many cousins do you have? Cousins son primos o primas. Escriban esta pregunta en su cuaderno y respóndanla con su información. In English, please.
How many cousins do you have? How many apps do you have? Ya saben lo que significa apps. How many books do you have? Muy fácil, ¿no? Ya sabemos qué significa books y sabemos que have es tener. How many bottles of water do you want? How many bottles of water do you want? Al final debería decir want con una W. Sale con una Y, corríjanlo ahí para ponerlo en su cuaderno. Bottles, botellas. How many bottles of water do you want? Corrijan la pregunta en su cuaderno, escríbanla y respóndanla con su información. In English. How many movies do you watch in a day? How many movies do you watch in a day? Si pusieron atención en clase ya saben qué significa la palabra watch o el verbo watch. Si no, lo pueden buscar en su cuaderno o buscar en su diccionario. ¿Qué tienen en común estas 5 palabras que aparecen ahí en rojo? Que las 5 son countable nouns, son sustantivos contables. Cousins, primos, puedo saber fácilmente cuántos son mis primos o primas. Apps, books, bottles, en este caso estamos contando las botellas, no el agua, las botellas. And movies, okay? And this is a question for you. Pregunta para ustedes. How many apps do you have in your smartphone? How many apps do you have in your smartphone? Many? Too many? A few? Not many. Busquen el significado de estas 4 palabras. Los invito a usar su diccionario, un diccionario online o también su diccionario en papel para buscar qué significan estas frases y poder responder a esta pregunta de la manera en que sale allá abajo. I have in my smartphone. In my case, I have a few apps in my smartphone. I have a few apps in my smartphone. Recuerden poner la palabra apps en la respuesta. Pueden hacerlo en su cuaderno, también pueden poner los comentarios abajo en el video. Pero busquen el significado de esas 4 palabras. ¿Ok? Uncountable nouns. Tenemos acá una pequeña regla. Esta regla necesito que la anoten en su cuaderno, sí o sí. Y también escriban algunos ejemplos para poder practicarla. Tenemos countable y uncountable. Esas son las 2 categorías que vamos a trabajar. Para countable, que significa los sustantivos que podemos contar, tenemos 2 categorías. Primero, singular, que es singular cuando se refiere a solamente un objeto, y plural, que es cuando se refiere a más de un objeto. En el caso de singular, vamos a usar la expresión a o an para identificar que es solamente un objeto o una persona. ¿Ya? ¿Cómo las vamos a usar? Cuando la siguiente palabra comience con una consonante, vamos a usar a. Y cuando la siguiente palabra comience con una vocal, a, e, i, o, u, vamos a poner an. Si no, no podríamos pronunciarlo. Por ejemplo, I've got a lemon. A, lemon. La siguiente palabra, lemon, en este caso, comienza con una consonante. Por lo tanto, vamos a poner a. Yo tengo, how many? One. Only one. So, a lemon. I don't want, ya sabemos qué significa la palabra want, an onion. Onion, ¿alguien sabe qué significa? Onion es cebolla. I don't want an onion. En el caso de onion comienza, la primera letra es una vocal. En este caso, por eso vamos a poner an. A y an significan lo mismo. Solamente va a depender de la siguiente palabra que queremos poner. Si va con una consonante, usamos a. Si va con una vocal, usamos an. En el caso de los sustantivos contables que sean plurales, cuando quiero hablar de muchas cosas y no solamente de una, voy a usar 2 palabras importantes, some y any. Por ejemplo, I want some grapes. No quiero especificar cuántas uvas quiero algunas. En este caso vamos a usar some, algunas. We don't want any potatoes. Any, también. En este caso, any estamos usándolo en una oración negativa. Some es para oraciones positivas y any para oraciones negativas. Entonces, I don't want any potatoes.
es el equivalente a decir que yo no quiero ninguna papa, en este caso. No quiero papas, no me gustan las papas. No quiero papas fritas, por ejemplo. En este caso sería fries. ¿Ya? Pero recuerden, son para algunos o algunas en positivo, una oración afirmativa, y any para oraciones negativas, en plural. Para los uncountable o los sustantivos incontables, vamos a tener también some y any. ¿Ya? En este caso, any lo vamos a usar para preguntas y negativas, oraciones interrogativas y negativas, y para las oraciones afirmativas vamos a usar some, de la misma manera. ¿Ya? Por ejemplo, do you want any cheese? Cheese es uncountable. Y they've got some pasta. Les voy a dejar un link abajo en la descripción del video en YouTube para que puedan practicar y saber cuáles son los sustantivos contables y cuáles son los sustantivos incontables, para que puedan hacer una lista en su cuaderno y saber exactamente cuáles son contables y cuáles son incontables, countable or uncountable. Finalmente tenemos esta pequeña tabla para que también la tengan en su cuaderno y tenemos algunas expresiones que nos van a ayudar a expresar grandes cantidades o pequeñas cantidades de diferentes cosas. Por ejemplo, tenemos en la primera columna countable y en la segunda columna uncountable. Entonces, para un sustantivo contable y queremos expresar que es una gran cantidad de ese sustantivo contable, vamos a usar la frase a lot of. Pueden buscarla a ver qué significa. A lot of grapes. For example, I want to buy a lot of grapes. También la vamos a usar para grandes cantidades en uncountable. I want a lot of, por ejemplo, y I cook a lot of pasta. ¿Okay? Medium quantity, la cantidad mediana, vamos a usar quite a lot of para ambos igual. Y fíjense acá, para small quantity, a very small, not big, small quantity, vamos a usar para countable a few y para uncountable a little. ¿Ya? Entonces a few es para contables o countable. En este caso, por ejemplo, I eat a few grapes every day. Y para uncountable sería a little. I have a little pasta. No se olviden de cuándo usar cuál porque hace una diferencia. ¿Ya? También pueden usar not many, no muchas, y not much, no mucho. ¿Ya? Pues esta diferencia es lo mismo que en español. Por ejemplo, el tiempo en español también es incontable. Yo diría, por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasas en internet? No mucho. Not much. Pero yo no podría decir no muchos. ¿Cuánto tiempo pasas en internet? No muchos tiempos. No tiene sentido, ¿cierto? En inglés pasa lo mismo. Por lo tanto, tienen que fijarse cuáles son countable y cuáles son uncountable. Cuando hablamos de cero cantidad, ninguna, usamos not any en ambas situaciones. Pero cuando hablamos de uno, porque uncountable no se puede contar, no vamos a usar esta expresión. Si algo es incontable, por lo tanto no puede haber uno. Puede haber mucho o puede haber poco. Puede haber un poco más, un poco menos, pero no puede haber solo uno. ¿Ok? Espero que les haya gustado este uso de los sustantivos y que puedan ponerlo en práctica. Recuerden anotar esto en su cuaderno y como tarea anoten una oración con cada una de estas expresiones. Por ejemplo, a lot of, quite a lot of, a few, an o a, not any, not many, for example. Tienen que ir anotando ahí en su cuaderno. Les voy a dar un ejemplo personal. Por ejemplo, I bought a lot of apples. I bought a lot of apples. Siguiendo con el trabajo de esta semana, en su libro, página 10 y 11, pages 10 and 11, tienen que completarlas y también mandarlas para revisión. En este caso tenemos en el ítem 4, tienen dos columnas con diferentes oraciones. Tienen que buscar cuál cuadro tiene la misma información, pese a que tengan diferentes palabras. Que digan lo mismo. Tienen que encontrar dos pequeñas frases que digan lo mismo. Por ejemplo, a lo mejor yo creo que la que está en el número 1 significa lo mismo que la que está en la letra C. Entonces, las uno. Luego, en el ejercicio número 5, tienen que poner estos acontecimientos en orden cronológico, según el texto de la página anterior. Ese texto era el de la página 9, ¿ya? Que tuvieron que trabajar la semana pasada.
Finalmente, elegir cuáles de esas dos apps son más useful. Useful es útil. A taxi app or a payment app. Pueden buscar qué significa eso en su diccionario. Finally, on page 11, finalmente en la página 11, deben leer el texto, read the text, and identify the words, the examples of the following words. Ahí tenemos 4 categorías, A, B, C y D. Types of apps, tipos de aplicaciones. Device, ya saben lo que significa. Unofficial sources, fuentes no oficiales. Y desktop apps, que son todas las aplicaciones del escritorio. Tienen que encontrar ideas dentro del texto o palabras dentro del texto que caigan en esa categoría. Por ejemplo, si yo encuentro la palabra YouTube, voy a saber inmediatamente que eso es, por ejemplo, a type of app. O delivery apps. Si encuentro en el texto que dice delivery apps, lo voy a encerrar y le voy a poner la letra A. En este caso, para identificar que esa es una type of app, un tipo de aplicación. ¿Ya? Y así sucesivamente, vayan encerrando el vocabulario. Lean el texto, comprendan su significado y luego en el número 2, en el ítem número 2, tienen 4 palabras, 4 conceptos y tienen que buscar su definición y unirlos. ¿Ok? Esa es la tarea para esta semana, chicos y chicas. Espero que les haya gustado y que puedan practicar esta semana. Cualquier duda me pueden escribir al correo de consultas de su curso. ¿Ok? Thank you very much and see you next time.